voz de la oposición. Buenos días y buenas tardes a todos. Aquí estamos nuevamente con la Fundación Rescate Jurídico con nuestro programa La Voz de la Oposición, que se transmite los fines de semana, 8 de la mañana sábado y 8 de la mañana domingo y 8 de la noche domingo por las ondas amigas de Radio Martí. Y se transmite también por La Poderosa a las 11 de la noche los sábados. Y como siempre estamos aquí representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi, el que les habla Santiago Álvarez, dirigidos como siempre por Carlos Santana, y vamos a empezar a tratar nuestro tema principal de hoy. Repetimos que aquí estamos presentes por la Fundación Rescate Jurídico, los directores Orlando González Landi, el que les habla Santiago Álvarez, y dirigido siempre por Carlos Santana. Continuamos nuestro programa con una entrevista muy especial, un hombre que lleva muchos años haciendo mucho por la libertad de Cuba, hombre que no ha querido salir permanentemente, se ha mantenido dentro de Cuba y ha mantenido la lucha por la libertad de Cuba viva, no solo en Camaguaní, sino en muchas partes de la parte central, en muchos pueblos de la parte central de Cuba. Y aquí tenemos a nuestro amigo Librado Linares. Bienvenido, Librado. Es un placer tenerlo con ustedes en nuestro programa. Igualmente para mí es un honor participar. Óigame, Librado, tenemos muchas cosas que hablar y por supuesto usted siempre es una voz que nos gusta escuchar y que queremos compartir su sabiduría y sus experiencias. Yo sé que todo en Cuba la gente habla de lo malo, pero ¿ve usted alguna posibilidad entre todo esto malo de un cambio en Cuba? La posibilidad del cambio en Cuba siempre está latente. Claro, por muchísimas razones. Hay varios posibles escenarios del cambio. No se puede decir que va a ser uno, definitivamente. Puede ser otro. Hay muchos factores o variables que están dentro de Cuba o que operan fuera de Cuba y que tienen una incidencia en la problemática cubana que pueden orientar la dirección de la dinámica de la lucha y de la fuerza viva en una dirección o en otra, y en consecuencia por eso es que hay diferentes escenarios de cambio. Pero no se puede decir que no va a haber cambio. El cambio sí va a haber, el régimen definitivo, un régimen totalitario, incapaz económicamente, generador de pobreza, de satisfacciones, con unas élites que están desaprobadas permanentemente por la población, que no cree que esas élites, porque son corruptas, son ineptas, pueden sacar un país adelante. Lo que pasa es que obviamente el totalitarismo se caracteriza por la atomización social. Eso hace un énfasis especial, se ordena jurídica, política y militarmente en aras de que la gente se confíe entre ellos, que no se una para formar una agenda compartida e impulsarla desde la sociedad civil, etc. Por eso realmente es una construcción meticulosa del régimen. Entonces, el cambio no se da con la civilización que tenemos porque hay esa atomización social. Claro, eso está llegando a su fin, se está produciendo un proceso de liberación interior, con los cubanos internamente que critican antes, hace unos años atrás, era impensable como la gente de una forma liberal critica a su propuesta. Porque el cubano tiene eso, uno de los rasgos del carácter del cubano, un intelectual que habló de esos términos, y justamente eso que es bonito, habla de pelota, todos los cubanos son el director del equipo de hoy, que será parte del director, y entonces en política también, pues se ponen todo y dicen eso. Y entonces ese rasgo del cubano se manifiesta y se canaliza a través o teniendo en cuenta el descontento enorme que se está por eso. Ahora, lo que no se puede garantizar es si el cambio va a ser pronto o no va a ser tan pronto, porque realmente existe esa atomización social, existe un daño antropológico que el régimen ha causado en las percepciones, en las creencias, en los valores del cubano,
ofensiva tenga penetración política. Estoy hablando de los grupos de oposición, a veces no es por falta de recursos, a veces es porque realmente nosotros nos hemos desentrenado como nación en tener la capacidad de poder formar asociaciones de la sociedad civil autónoma, compleja, porque realmente por muchos años todo ha sido decidido simplemente las inversiones en lo económico, en lo político. Ha habido un estado policíaco de terror ¿cómo podemos decir? Descarga, destroza cualquier tipo de organización existente en la sociedad civil o política, y por muchísimas razones hay esa situación. Ahora, eso no quiere decir que no, que eso es un análisis, un diagnóstico, pero sí que la cosa está en perspectiva y va hacia adelante. Yo creo que sí se puede producir. Además, yo creo que todo luchador cívico, yo lo único que soy en este caso, yo por sobre todas las cosas, que soy un luchador cívico. Pero la filosofía de la violencia, utiliza una violencia antigua, los otros son complementos. Yo creo que ningún luchador cívico no puede tener fe en la victoria. El luchador que no tenga fe en la victoria está muerto, solo está derrotado y es mejor que otra cosa. Y por tanto va a mantener esa interés, esa convicción, aumentar esa propensión hacia adelante, que sea posible. Eso le va a asistir a los luchadores cívicos, a ética otro, sí es posible un cambio. Lo que obviamente la peor variante de todos los sistemas no democráticos. Hubo dos intelectuales, Juan Lee y Anton Estepa, que son el famoso libro que hasta ese momento se decía dictadura y democracia. Ellos hicieron una tipología de los sistemas, no todos son iguales. La peor variante, la mayor, que implica la mayor dominación del cuerpo, acá así el campo de Cuba, entonces no es tan fácil eso. Pero de ahí sigamos caminando en esa dirección y se puede avanzar, ¿no? Lo que pasa es que hacen falta muchas cosas que no siempre no acabamos de aprender. No sé por qué se da que hay razones de tipo de ayuda, financiamiento, de dónde poner el énfasis, el protagonismo, si dentro de Cuba, si fuera de Cuba. ¿Qué tipo de filosofía hace falta? Eso sí es un error grande, porque el catrismo duró 63 años. Y entonces, obviamente, la misma forma que el catrismo llegó por poder llevar a la cultura de la violencia, que era que se tenía de la época más milicia, que había que disfrutar al exilio, hacer su embarcación, desembarcar por un punto al litoral, hacer una infiltración, la lucha de la violencia complementada con una lucha urbana, clandestina. Esa mecánica que se devora en los tiempos inmorables fue usada por los catristas para llegar al poder y junto a los museo del catrismo, sobre todo el museo de la organización comunista que dio su campo de revolución. Pero llegó un momento en que aparece la declaración universal de los derechos humanos, de la prisión secreta del Comité Cubano por los Derechos Humanos de Cuba, y empieza un punto de inflexión en la lucha a partir de los derechos humanos, de la violencia, no sé qué. Y entonces nosotros formamos parte de esa composición de la no violencia, con mayor refinamiento o con menor refinamiento, pero la posición del poder. Pero todavía se arrastran algunas concepciones, sobre todo de tipo ideológico, de cómo enfrentar, cómo ejercer presiones, cómo ejercer influencias sobre el país, que están lastradas un poco por la cultura. Se acepta la no violencia, pero sin embargo hay determinadas disposiciones mentales que todavía están influidas por ese pasado. Entonces, por eso es importante que uno de los desafíos importantes de la oposición es apropiarse de una filosofía, en este caso de la filosofía y de una metodología de lucha ideológica, o sea, que es la no violencia activa desde la planificación integral. Y eso no se puede hacer. No ser no violento no quiere decir que se haya terrorizado esa técnica de lucha y esa filosofía. Y entonces hay que apuntar en esa dirección. Mire, Librado, son muchos aciertos ha tenido usted en esta pequeña charla que ha tenido y verdaderamente es admirable. Ahora yo quisiera hacerle una pregunta. Definitivamente el gobierno que actualmente controla el Estado cubano va a tener en un momento determinado, estemos nosotros o no, que cambiar y salir del poder. ¿Usted cree que a la hora de escoger el gobierno existente en Cuba entre
una libertad económica más amplia o una libertad política más amplia donde pueda haber partidos no comunistas participando en elecciones. ¿Cuál de los dos caminos usted cree que sea más cercano o más factible? Bueno, yo creo que ellos empezaron una transición económica, dando atrás la empresa socialista, hay un emergente sector privado, se puede hablar ya con propiedad que hay una privatización, hay un emergente sector privado en Cuba, Canadá, se puede ver eso perfectamente. Las micro, pequeñas y medianas empresas también están abiertos, lo que pasa es que el riesgo para el muy grande a la inversión extranjera directa. Tanto lo criticaron Lenin como que la última fase del imperialismo era tener que ver con los monopolios, de invertir, que se iba a traer el mundo, etc. Y esta gente en el plan de desarrollo económico y social hasta el 2030 tienen como uno de los ejes fundamentales que va a dinamizar la economía, la inversión extranjera directa, que a su vez va a encadenar el resto de la economía, unido a la promoción de las pymes, o sea, micro, pequeñas y medianas empresas, que aunque no son del tipo como el sistema de economía de mercado, porque aquí sí le vemos una economía exactamente planificada, ellas operan dentro de la planificación, pero en las márgenes de la planificación. Y entonces cualitativamente es superior en comparación con lo que había antes, que era totalmente empresa total socialista, cero propiedad privada, solamente algunos campesinos independientes, con pequeñas parcelas, muy regulados, muy restringidos, algunos camioneros, algunos que tienen una máquina particular se llegó aquí al clímax. Después de lo que se conoció como la ofensiva revolucionaria en 1968, que se analizó prácticamente todo hasta los limpiabotas. Esto fue la oscuridad más grande de la planificación central. Entonces ahora sí se ha ido dejando eso atrás, no porque ellos quieran, sino porque ellos están en la imperiosa necesidad de moverse con reforma en el mercado, porque si no, el desabastecimiento, la limitación sería tan grande que entonces se ve amenazado el poder por la protesta pública, por la producción espontánea, por ejemplo. Cuando no hay cosas, entonces hay protestas, como están pasando las protestas espontáneas en Cuba. Entonces creo que en la dirección del mercado, claro, eso está muy lejos de ser lo que se están moviendo, porque si una cosa ha quedado clara en la historia de la humanidad es el triunfo inexplicable del capitalismo y de la economía social. Hasta la autocracia totalitaria, pues todo China, Vietnam, todo el mundo, y ellos tienen que colarse ahí porque si no, se caen en la cuneta de la historia y el atraso y de la situación. Y entonces, la otra cuestión es lo político, eso es económico municipal. Yo sí creo que hay muchos elementos reformistas dentro del Partido Comunista, dentro de la oposición, de mayor grado de adelantamiento o no, de visión o no, porque son gente pragmática, realista, que quisieran mirar hacia adelante y ver que la generación que hizo la revolución, entre comillas, está llegando a su fin. Ellos quisieran un lugar en el post-café, un lugar en el post-totalitario. Entonces empiezan a moverse con cierto normatismo, con cierto realismo, impulsando algunas políticas, algunas cuestiones. Y eso se va a ver cuando realmente la vida está en Cuba, como mucho, la inmensa mayoría de los militantes del Partido Comunista se darán sus carnes en una pila, los penales, no sé qué, y de por ahí se va a develar con toda la claridad la naturaleza, toda la descomposición y la erosión. Entonces creo que el lemón está orientado hacia el mercado, claro, eso no es lo que lleva, pero están orientados hacia ahí. No que van a hacer una economía de mercado, pero sí van a dejar menos el Estado y van a, la balanza va a inclinar más hacia reforma del mercado, que no es una economía de mercado solamente, pero sí van a apuntar en esa dirección. Y en lo político yo creo que eso debe ser conquistado desde la sociedad civil. Si no somos capaces de hacer un movimiento con coherencia, en eso que inspire, que esté orientado a que los potenciales, vamos a decir, aliados de los futuros demócratas que están dentro de ese, no pongan temor, que crean que lo van a aniquilar, que lo van a matar, y que se van alentados a de ahí adentro. Porque recuerden que eso, por ejemplo, ¿qué pasó con Milosevic en Serbia? El movimiento actual en Serbia ganó porque llegó un momento que el dictador Milosevic partió las órdenes a la policía de la gente de recibir y ellos no recibieron. ¿Por qué? Porque el movimiento optó, fue capaz de articular un discurso que le brindó certeza que entonces realmente logró que determinada
instituciones del régimen también apoyaron o se mantuvieran neutrales o apoyaran mi movimiento a favor de los refugiados. Óigame, Librado, yo en contra de la idea de que van a abrir más económicamente que políticamente, puede ser que usted tenga razón, pero hay un inconveniente muy grande en eso, que son los militares. Los militares que verdaderamente les importa más la economía de ellos que el militarismo en Cuba. Y los militares tienen control de una gran parte de la economía cubana. Y no es lo mismo permitir un pequeño negocio que permitir que hayan grandes negocios que surjan de los pequeños negocios. Y ese va a ser un problema muy grande con los militares. Puede ser que los militares no salgan a la calle a tirotear a las protestas callejeras, pero los militares sí creo que salen a la calle si le quitan su beneficio económico. Yo creo que eso es una construcción retorcida, sobre todo creo que para un caso más que es involucrar a los militares en las ganancias, en los dividendos, en la buena vida, o sea, como propietario de la economía cubana, como una manera de amarrarle de su dinero y tratar de que se mantengan leales a eso. Entonces, por eso hay que, y además eso, porque esto es realmente una mentalidad militarista también. Exacto. Entonces, ellos quisieran tener un ejército que tuviera buen equipamiento, que tuviera buenos tanques, ¿sabes? Que la guerra también tiene que ver mucho con la inversión, con la tecnología, con los modelos. Ellos tienen un tanque muy atrasado. Entonces, mandaba mucho dinero al ejército para que ellos tengan suficiente dinero para que renueven los tanques, los aviones, o no sé qué. Que obviamente no puede avanzar mucho, porque aún cuando maneja un porcentaje importante del Producto Interno Bruto a través de gas, pero tampoco es mucho dinero. Pero los militares, inclusive los militares, la controlación en la Unión República, en el llamado Parlamento cubano, pueden controlar gas. Eso está fuera de todo. Son una historia, una republiqueta, aparte del tipo económico, que no tiene autonomía, pero después se estaba viendo en el periódico Gobernador. Entonces eso es lo que pasa, le han politizado al ejército 100%. Sí. Y el ejército tiene un compromiso, tiene un involucramiento a su favor desde el punto de vista de la institución que más fuerza tiene en cualquier país, desde el punto de vista de conocer capacidades, por la capacidad de represión que tienen, porque son cuerpos armados, disciplinados, porque tienen los tanques, porque tienen los aviones. Número uno, no la otra, tiene una presencia política importante dentro del régimen, también el comité central del partido político, el foro político, la Asamblea Nacional, y tiene unas posiciones económicas como ninguna otra institución. Se dice que hasta el 40% del Producto Interno Bruto de la economía cubana lo maneja gas, hoteles, restaurantes, no sé qué, y muchas otras que la han ido incorporando aduanamente, lo que tiene que ver con toda la economía que maneja el gasto histórico de la Ciudad de La Habana, que se da mucho dinero. 70% de los turistas pasan por La Habana y entonces esto sobreviviendo. Entonces, las primeras recabadoras del ICE. Entonces, en todos los aspectos, el ejército es una construcción que eso le da certeza a las élites cubanas de que el ejército no se le va a virar porque tienen mucho que defender, en este caso, esos aspectos y esos avances y una prerrogativa enorme. Hay que darse cuenta. Pero esto hay que manejarlo inteligentemente porque no todos los que están dentro del ejército tienen el mismo nivel, ningún número nacional, tienen la misma proyección o el mismo rol dentro del ejército y dentro de la ONU. Mire, Parece que no se puede ver el ejército como un todo, como una cosa única. Exactamente. Nos queda poco tiempo Librado, y yo quiero decirle que usted tiene mucha razón. En Cuba no todo el ejército está controlando la economía. Casi todo militar que tiene a su mando tropas no tiene a su mando economía y viceversa. Y hay otra cosa. Cuando abrieron un poco la economía ya, los negocios de pequeña cuantía que permitió el gobierno fueron acaparados en una forma bastante numerosa por familiares de la élite.
Y esos no se van a virar. Esos están ahí por la élite. Y aunque crezcan mucho, la élite es la élite. Se van a quedar ahí siempre. El Cangrejo, el sobrino del yerno, el nieto de Raúl Castro, se sigue tirando fotografías en yate con la muchachita y gastando dinero como si no hubiera mañana. Y esa gente no van a cambiar ni van a perder el poder suavemente, a menos que haya una fuerza muy poderosa. No, yo pienso también que hay una cosa más. Yo pienso que no tenemos que esperar una transición que nos permita ir avanzando también por pasos. Tú no puedes aspirarlo a todo sin ningún costo y al momento. Porque eso es político. Usted hace un análisis de las diferentes transiciones, que hay muy buenos líderes, con buena suerte de fe, cómo ha sido la naturaleza, cómo ha sido así, cómo será. Entonces, ¿qué pasa? El momento tampoco se puede, ¿no? Porque entonces es imposible. Tú no puedes influir sobre el oponente y crear una dinámica de cambio, creando un sigma total con el oponente. Porque si tú no puedes trazar un puente, que el cual tú puedas transitar, puedas avanzar en la dirección del cambio, sencillamente consigo, oye, qué radicales son, no claudican, pero no avanzan. Bueno, Librado, desgraciadamente. La lucha no violenta es una lucha que es también en el cuerpo a cuerpo, usando el argot de los boxeadores, en el cuerpo a cuerpo, y no una lucha de la guerra, porque obviamente esa es una de las características de la no violencia, que es una lucha social y humana, que tiene que influir sobre la psique de la gente, que tiene que revisar determinadas creencias, vamos a decir, como las cuestiones espirituales, emocionales, todas estas cosas, armas importantes que tienen que ser usadas, porque básicamente es una lucha social y humana y no física, de matar a otro, de descubrir a otro. Entonces, eso, es por eso que digo que es importante, porque si no, no vamos a ganar más nunca. Sí, es radical. Librado, desgraciadamente el tiempo se nos ha acabado, pero este tema vamos a tomarlo nuevamente con usted en nuestro programa en el futuro no muy lejano. Ha sido una entrevista muy favorable para que el público cubano pueda llegar a entender un poco más las posibilidades de sus vidas. Así que esperamos tenerlo nuevamente con usted, estar nuevamente con usted en nuestro programa. Y muchas gracias por su participación. Es un placer y un honor tenerlo con usted. Y lo volveremos a tener nuevamente. Muchas gracias. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo, pero creo que lo empleamos bastante bien. Y volveremos a estar con ustedes nuevamente la próxima semana, sábados y domingos, por las ondas amigas de Radio Martí, y los sábados por la noche a las 11 por La Poderosa.